Buenas tardes, amigos. De En tus propias palabras, ya saben que para nosotros siempre es un gusto apoyar a los emprendedores en todos los sentidos, ni hablar de los empresarios. Y el día de hoy, pues ya prácticamente yo ya no le diría como emprendedora, sino que ya lleva bastante tiempo desarrollando esto, 8 años ya estamos más allá de la métrica de cualquier emprendimiento, ya estamos hablando realmente de una empresaria que ha dedicado todo su esquema de vida a la literatura, y ahorita lo vamos a encontrar. Doctora Cecilia Durán, me encantaría decir más cosas, pero yo creo que hay que ser concretos. Lo importante es que tú hables, no tanto que yo hable. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Híjole, la verdad es que me llena de gusto estar con ustedes y sobre todo muy contenta de poder platicar de este proyecto que sí es un proyecto que, como bien dices, tiene 8 años de estar ya en activo y 8 años hablar de un proyecto literario que tiene como vocación el fomento de la lectura en un país en el que casi no se lee. Híjole, créeme que ha sido un verdadero reto. No, y además si le sumas aunado a eso, o si le sumas eso como corresponde, ten en cuenta que la pandemia nos hizo más ignorantes. Nos hizo trizas. Te voy a platicar un poquito. Este proyecto, como bien dices, empieza como un proyecto de emprendimiento. ¿Y qué es? Es una revista literaria este es el número que está ahorita recién salidito del horno. La vocación de este proyecto es atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Tenemos programa de radio, tenemos el sitio web porescrito.org, visítenos por favor. Tenemos nuestros canales de Spotify, tenemos un canal en Himalaya, por supuesto, redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera. Pero tenemos algo que ya es una verdadera rarencia, que es el ejemplar que es impreso. Este es un ejemplar gratuito y la revista se llama Pretextos Literarios por Escrito, porque yo no quiero que la gente tenga ningún tipo de pretexto para leer. En México, verdaderamente nuestro nivel de lectura es muy, muy bajito, y entonces siempre decimos en enero, es que ahora sí voy a leer y ahora voy a leer más. Pero luego pasa el tiempo y se nos va olvidando y nos dicen, no, pues es que lo que pasa es que no tengo dinero. No te preocupes, yo te lo regalo. Lo que pasa es que no quiero leer algo tan largo o tan... aquí tienes poemas, tienes relatos. Es que a lo mejor lo que a mí me interesa es relacionarme con el arte por medio de la fotografía o de las cuestiones gráficas. También estamos publicando. ¿Y qué pasa? Pasa que de repente, también en México, el eslabón entre los que producimos, los que escribimos y la posibilidad de ser publicados es bien escasa. Entonces, nosotros estamos siendo este medio para que lectores y escritores se contacten y podamos finalmente cerrar este vínculo precioso de lectura en donde los que escribimos nos ponemos en contacto con los que nos leen. Me queda claro, y fíjate, hay una expresión que dice, texto sin contexto es vil pretexto. Hoy totalmente. Y tienen toda la razón, porque siempre encontramos una justificación para la solución o un pretexto para la solución, ¿no? Y ahora tenemos un gran problema y un serio problema. No solo no estamos leyendo en lo digital ni en lo físico, no estamos leyendo, pero ni siquiera los nombres de las calles. Realmente es mínima la labor que estamos haciendo como adultos, y eso se lo tratamos de transmitir a los niños y es increíble. No hay esa reciprocidad en cuanto a querer aprender o a querer que nosotros enseñemos. Pero además, fíjate algo que me llama mucho la atención. Dicen, no, es que los niños aprenden, pues, sí leen, pero para los efectos de las redes sociales o de los juegos, etcétera. Y está demostrado en estudios que aparecen también aquí en las redes sociales, que los jóvenes y los niños no leen las instrucciones. Se van directamente al juego y en forma, pues digamos, innata, incipiente, como tú quieras, aprenden a dominar los juegos. Es que es un escándalo realmente
cuando seguramente muchas de las personas que nos están poniendo atención en este momento serán muy, muy jóvenes, pero los que ya tenemos un poquito más de años en este mundo, recordaremos cuando México entró a la globalización y cuando fuimos aceptados por la OCDE, etcétera, por este club de países más desarrollados, etcétera. Yo recuerdo, o sea, era tanta esperanza y tal. Bueno, pues dentro de este club de países, nosotros somos los que tenemos los peores resultados en la prueba PISA de lectoescritura. Es terrible. Tú dirías, ay, bueno, claro, lo que pasa es que, pues a lo mejor a los niños chiquitos, a los de kinder, que es cuando más o menos empiezas a tener tus primeros pininos con la escritura y con la lectura, mi mamá me mima, papá tiene una pipa, estas cosas, ¿no? No estoy hablando nada más de la comprensión lectora de la educación básica, estoy hablando de la comprensión lectora a nivel licenciatura. Es un escándalo cómo no estamos acostumbrados a tomarnos nuestro tiempo para leer y comprender lo que estamos leyendo. Entonces, esto es un grave problema. ¿Por qué? Porque no estamos comprendiendo. Y cuando no comprendemos, entonces no asimilamos el conocimiento. Y cuando no asimilamos el conocimiento, no tenemos este espíritu crítico que el día de hoy es tan importante. Y es tan importante por algo todavía que nos está angustiando. Nos angustiamos, por ejemplo, por la posibilidad de la inteligencia artificial. Y no logramos comprender bien a bien qué es lo que nos hace seres humanos y qué es lo que nos separa de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, que tiene esta capacidad de compilación tan rápida y de hacer grandes producciones que hasta pueden parecer verdaderamente novedosas, etcétera, lo que no tienen es esta capacidad crítica, esta capacidad de dudar si lo que me están diciendo es fidedigno o no. Y la manera que nosotros tenemos de tener esta masa crítica que me pueda permitir dudar de lo que me dicen o de lo que no me dicen, principalmente se forja con una lectura que pase de lo literal a lo inferencial y a lo crítico. Es decir, que me cuestione, que dude. Pero si no leemos y si nos tragamos todo lo que nos están diciendo, pues entonces estamos teniendo un gravísimo problema. Y ese es parte de los resultados que tenemos en la prueba PISA. De acuerdo, pero hablabas de inteligencia artificial. Yo me conformaría con la inteligencia básica, que es la natural, porque realmente nos está faltando mucho en términos generales como sociedad del sentido común. Y lo vemos en cualquier momento. Vemos que se acabó las ganas de crecer como persona al condenar a un aspiracionismo. Se acabaron las ganas de trabajar cuando extiendes la mano y recibes dinero. Se han acabado muchas cosas. Es la ley del menor esfuerzo, y yo también te diría que es la ley del mínimo esfuerzo y menor sueño, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tú estás creando, o mejor dicho, no es que lo estés creando, desde hace 8 años mantienes tu sueño literario de que la gente emprenda esa aventura del conocimiento, ¿no? Si fuera Jacques Cousteau te diría la aventura del hombre, no, aquí estamos hablando de esa aventura del conocimiento. Y mira que lo dices de una manera muy, muy hermosa. Creo que una la vocación principal que tiene esta revista es atrapar lectores para nunca dejarlos ir. Creo que hemos hecho un muy mal trabajo al momento de promocionar la lectura. Siempre que te dicen, ¿por qué tengo que leer? Y entonces te dicen, no, mira, es que si tú lees vas a tener mejor ortografía, mejor gramática, mejor sintaxis, etcétera. Y cuando terminaste de decir todas estas, dar todos estos argumentos, ya dormiste a tu interlocutor. Pero yo lo que digo es que la lectura te abre posibilidades, la lectura te abre caminos y te da soluciones. Algunas veces cuando nosotros leemos vamos a encontrar ideas que no se nos hubieran ocurrido jamás
y que fueron iluminadas por la inspiración de alguien más. O bien, de repente dices, ay, tengo esta idea aquí en la punta de la lengua, pero no sé cómo prefigurarla adecuadamente, y lo lees y dices, ay carambas, esta persona sí encontró la manera de estructurarlo y ahora yo ya lo tengo todavía más claro. Y cuánto mejor cuando te pone enfrente soluciones. ¿Y sabes cuál es el problema más grave que tenemos nosotros? Que sí hay, quisiéramos decir que en el mundo no hay diferencias, buscaríamos que en el mundo no hubiera diferencias, desgraciadamente las hay. Y una de las diferencias más lacerantes que tenemos la da entre las personas que saben leer y las que no saben leer. Y te doy un ejemplo. Imagínate que de repente yo tengo hambre, pero no sé leer. Y frente a mí hay un letrero que dice, aquí se regalan tortas. Tengo la solución al alcance de mi mano. Tengo la posibilidad de matar mi hambre frente a mí, pero como no sé interpretar esas palabras, voy a seguir con hambre. Y eso es terrible. Bueno, así como eso que te estoy platicando, algo tan sencillo, bueno, imagínate nada más que tú pudieras encontrar la solución a un problema, la imaginación para encontrar una solución, la posibilidad de conmover a alguien, de enamorar a la chica que te gusta o de conseguir el interés de ese trabajo que tanto estás buscando, en fin, todo eso se puede conseguir a través de la lectura. Pero has dicho algo triste, bueno, interesante, pero también es un aspecto triste. Tú dices tomarse el tiempo y conquistar a la chica, pero perdóname, vivimos una situación de inmediatez y a veces yo considero que inmediatez. Porque, sí, estoy totalmente de acuerdo. Olvídate, ya nadie se está tomando el tiempo para invertirlo, desafortunadamente, ni en conocer a las personas, mucho menos en tratarlas, ¿no? Ahorita todo lo que quieren es ya, o todo lo que se quiere es, vamos, a lo que caiga. Ahora sí que como dijeran en mi pueblo, a lo que te truje chencha, es decir, todo rápido. Pero reitero, ya no solo es la ley del mínimo esfuerzo en cuanto al aspecto profesional, sino el aspecto personal. Ve nada más la cantidad de, no solo de divorcios, sino la cantidad de rompimientos o relaciones que en nuestro tiempo hubieran sido un tanto frívolas, porque pues nadie pensaba como un hábito el conocer, relacionarte y desaparecer. Relacionarte en todos los sentidos. Antes te tomabas el tiempo, invertías en las personas. Ahorita olvídalo. Totalmente de acuerdo. Y mira, creo que ese es un reto que tenemos las personas que queremos fomentar la lectura, porque la lectura no es un proceso de inmediatez. Tú, por ejemplo, si tú y yo nos vamos a tomar un café, nos podemos tomar el café en ese momento y podemos estar haciendo otra cosa. Podemos estar viendo la pantalla de nuestro teléfono, podemos estar tomando café y cotorreando al mismo tiempo, etcétera. Mi mamá, que toda la vida ha sido una gran tejedora, ella teje con agujas, decía que le encantaba tejer porque podía estar tejiendo y podía estar cotorreando con sus amigas y tal. La lectura no. La lectura sí merece ese momento de concentración, este momento en el que vas a tomar el libro y lo vas a abrir y vas a explorar las páginas y vas a recorrer tus ojos por cada renglón y le vas a dar el tiempo a cada palabra, a cada signo de puntuación, etcétera. Y mientras tú estás leyendo, tú no puedes estar haciendo otra cosa. No puedes estar chateando, no puedes estar cotorreando, no puedes estar manejando, no puedes estar haciendo otra cosa más que concentrarte en la lectura. Pero hay una cosa maravillosa de la lectura. A nosotros nos han dicho siempre que no podemos estar en dos partes al mismo tiempo, no somos omnipresentes. Pero ¿qué crees? Sí podemos ser omnipresentes. O sea, yo puedo estar y además omnipresentes y puedo viajar en el tiempo. Yo puedo estar hoy aquí sentada contigo, pero si abro un libro, puedo estar en el París de Víctor Hugo, en el que todavía ni siquiera existía la Torre Eiffel, en donde eso de la ciudad luz era, o sea, no,
París era en aquellos años era un París sucio, un París putrefacto, un París lleno de injusticia, de desigualdades. Miserable. Miserable, gracias. Y verdaderamente puedo estar en dos lados al mismo tiempo. Puedo estar en una playa leyendo un libro y al mismo tiempo estarme muriendo de frío porque estoy leyendo a lo mejor a Tolstoy en Siberia. Y puedo estar acompañando a Ana Karenina en el tren y estarme muriendo de frío, aunque estemos a 40 grados de temperatura, como últimamente nos han agobiado las temperaturas. Es decir, la lectura es una fuente maravillosa, pues, de posibilidades que de otra manera no podríamos alcanzar. Tienes toda la razón. Y además, fíjate qué curioso, pero yo me acuerdo mucho cuando leí una obra de Michael Ende, que es La historia interminable o La historia sin fin. Qué chula. Y la leía y al final me quedó el reto de la volverías a leer. Y es de los pocos libros que he leído, pues yo creo que hasta unas 3 veces. No soy mucho de leer repetido, pero salvo que esté estudiando para algo. Y créeme que siempre que leía descubría un mundo distinto. De hecho, las conclusiones a las que llegaba podrían ser similares en esencia, pero encontraba más cosas que decías, ah, caray, esto no lo había visto. Y algo similar me ha pasado con la obra de Lewis Carroll, que es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Siempre tiene un sentido distinto. Ni hablar del Principito, porque esas son las obras que durante mi tiempo de estudio, sobre todo en preparatoria básicamente, me tocó analizarlas, digo, no puede ser posible. Fíjate que ahora que me das pie con el Principito, y me da mucho gusto que hables del Principito, porque pensamos que el Principito es una obra como para niños, ¿no? A mí me la regalaron imagínate, fue un regalo de primera comunión. Yo hice la primera comunión cuando tenía 7 años, o sea, hace como 3 más o menos. Hace poquito. Sí, hace como 3, poquito. Pero yo me acuerdo que lo abrí, yo estaba esperando tener así el típico libro que tiene muchos dibujitos, típico libro infantil, y pues acuérdate cómo son las ilustraciones del Principito, no me atraían para nada. Entonces mi mamá como que me ayudó a irme interesando. Es el libro que más veces, junto con Pedro Páramo, que más veces he releído. Y yo me acuerdo que a mí el pasaje que más me gustaba de niña era el pasaje del zorro y el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, se ve con el corazón. Pero poco a poquito, luego lo volví a leer cuando estaba en la universidad. Yo estudié contaduría pública, entonces era el del contador, ¿no? El planeta en donde estaba el contador. Y luego, poco tiempo después, el del farolero. Y conforme ha ido avanzando la vida, cada que leo el Principito parece que Saint-Exupéry escribió como muchas veces muchos libros diferentes del Principito, porque cada uno resuena de manera distinta en mi corazón, en mi cabeza, en mi memoria. No, tienes toda la razón. Y además, por ejemplo, bueno, dijiste 2 cosas, pero yo creo que verdaderamente opuestas, o 2 sentidos literarios distintos. No te vas a un Juan Rulfo y Pedro Páramo con el Principito y de Charles Perrault y dices, oye, aquí hay una diferencia abismal, ¿no? Estamos hablando de 2 mundos y mucha imaginación, pero eso es lo que nos dejaba la lectura, la imaginación. Por eso que te decía al principio lo de la aventura del hombre de Jacques Cousteau, ¿no? Esto es una aventura. Abrir una página de un libro es una aventura. Obviamente en el caso de las revistas también es una aventura, pero digo, tendemos siempre a decir que las revistas son literatura más sencilla por su contenido en páginas, ¿no? Aunque a veces un artículo de 4 o 5 páginas o hojas puede llegar a ser tan profundo o más profundo que un libro, ¿no? Me acuerdo mucho, por ejemplo, de las lecturas de la LEP, que lo leías y decías, oye, pues son capítulos pequeños, sí, pero cuando lo analizabas dices, ah, caray, pues no son tan pequeños. Entonces, es eso, el reto de una aventura. Y como que a nosotros se nos ha olvidado ser temerarios y nos vamos simplemente por los instintos, ahora sí que los instintos básicos, de no invertir, no tomarnos el tiempo para hacer las cosas. Y mira, esto las revistas literarias
históricamente, pero sobre todo en México, nos han servido para descubrir las vanguardias. Pienso, por ejemplo, en los esfuerzos que se han hecho desde la imprenta de Juan Pablo en el virreinato hasta lo que estamos haciendo nosotros actualmente, pasando por los esfuerzos que hizo, por ejemplo, Octavio Paz con Vuelta. Si no es por las revistas literarias, muchas veces todos estos movimientos, todas estas ideas, todos estos cuentistas, poetas, ensayistas que están en ciernes y que no encuentran un espacio en donde publicar, pues se pierden. Y hay algo que es la vocación de esta revista, y es que imagínate que tú tienes el texto perfecto y tienes verdaderamente las ganas de publicarlo, pero no encuentras un lugar en donde publicarlo. Si lo guardas, esto es como si guardaras la fruta perfecta, la fresa perfecta, la uva perfecta, pues si esa uva la dejas guardada en un cajón, le va a pasar lo mismo que a tu texto, se va a pudrir. Cuando un texto no le salen alas y no es publicado y no le permite llegar a su destino, que es los ojos de un lector, entonces ese texto se va empolvando, se va volviendo viejo y al final se echa a perder y se convierte en polvo. Esta aventura que tú dices es la aventura del rescate de nuestras palabras. Al final, todo este corpus en 8 años que hemos podido publicar es una memoria histórica de la identidad de lo que está sucediendo en este momento en México. A veces cuando nosotros queremos leer, pues leemos pues lo que ya pasó, leemos a lo mejor autores consagrados, leemos a lo mejor a eminencias que estuvieron en algún movimiento, etcétera, pero aquí estamos dándole la oportunidad a muchos autores que pues están empezando. También hemos publicado, y la verdad tengo muchísimo gusto de decirlo, autores de mucho renombre. También hemos publicado, por ejemplo, a Elena Garro, hemos publicado también a Rosario Castellanos, porque tenemos ahorita una muy buena relación con el Fondo de Cultura Económica, y no solamente eso, sino que también hacemos de la lectura algo vivo. Tenemos conversatorios cada último jueves de mes, cada 2 meses, en el que presentamos cada número de la revista. Entonces, hacemos lecturas en voz alta, y es que hacer lectura en voz alta es hacer vida la literatura, y eso es algo maravilloso, es muy, muy lindo, y los invito a que nos acompañen por ejemplo, el día de mañana. Vamos a estar en la librería Rosario Castellanos presentando este ejemplar, que es el que está en este momento en circulación. Pero ahora sí, Ceci, te voy a pedir un favorzote. Muchas veces criticamos, que decimos no hay lectores, no hay escritores, pero también cuando señalamos con un dedo, 3 nos apuntan a nosotros, normalmente. Sí, claro, salvo que tengas un dedo disparejo, serán 4, ¿no? Pero lo cierto es que a veces no hay medios para difundir la comunicación. Ahora vas a decir las páginas virtuales, pero mira, te voy a poner un ejemplo personal, aprovechando. Sí. Yo llevamos 10 años con el programa. ¡Qué maravilla! Y un poquito más. Y de repente llega la pandemia y pues obviamente la seguridad que tuvimos que tomar fue excesiva, porque dijimos, no vamos a hacer foco de contaminación, vamos a hacer esto, y se suspenden cuando menos 2 meses los programas en vivo. Llegamos a eso, pero curiosamente yo seguía con la inquietud de seguir manifestando mis ideas. Y busqué un portal a invitación de un amigo que me publicara una columna motivacional, porque creo que en ese momento era. Curiosamente, de todas las columnas y de todas las revistas con las que tuve acceso, la mayoría te decía, es que tienes que mostrarnos que escribes y tienes que mostrarnos escrituras previas. Y dije, oye, espérate, lo único que yo he hecho son artículos técnicos de comercio, de negocios o jurídicos. ¿Qué te voy a entregar si lo que quiero es otra cosa que es un poco más de motivación, más personal? Total, de repente, te reitero, nada más uno dijo, ¿sabes qué? No me importa.
yo sí te lo publico. Y afortunadamente se publicó y de repente siguieron otros medios, etcétera. En muchos portales nacionales y extranjeros tuve la oportunidad de que lo empezaran a publicar. Y al día de hoy ya cumplo 3 años en este mes escribiendo. Pero vas a decir qué es lo que te quiero comentar. Que hay veces que te piden prácticamente la prueba de amor. Y dices, oye, espérate, no hay las condiciones, no hay los medios, aguántame, dame la oportunidad cuando menos, o cuando menos revísalo, ¿no? No es que me des la oportunidad, date la oportunidad de ver si soy bueno. Y ya después me destrozas. Pero ni siquiera eso se están tomando las grandes editoras, sean en vía electrónica, sean páginas digitales o sean impresos. Ese es el dolor al que nosotros estamos accediendo con pretextos literarios por escrito. Tú ya lo expresas con mucha claridad y con mucho sentimiento, cómo verdaderamente, o sea, o eres un premio Nobel de literatura, o ganaste el Booker Prize, o eres un premio Pulitzer, o así, para que siquiera se tomen la molestia de leerte. Es verdad que en el medio, y tú lo sabes igual que yo, hay muchas personas que piensan que por escribir Mi mamá me mima ya eres un escritor. Y bueno, también en la escritura hay ciertos parámetros de calidad. Por eso, para publicar con nosotros, tenemos una mesa de edición y arbitraje. En esta mesa de edición y arbitraje, nosotros aceptamos todos los textos que nos quieran mandar a contacto@porescrito.org, y entonces ahí se compilan todos los textos y los pasamos a una mesa que está compuesta por 5 expertos, y estos 5 expertos votamos. Si el texto tiene calidad para ser publicado, se publicará, y si no, no. Y esto va en favor de los textos, porque ¿eso qué quiere decir? Que si tu texto llegó a las páginas es porque es un buen texto. No se publica, ya sabes, al tío, al primo, al hermanito del que no vino a la fiesta, sino el texto que por su propio mérito alcanzó su espacio en las páginas. Pero tampoco se descarta por el hecho de que no te llames o no te apellides o no vengas recomendado. Todo lo contrario, el texto tendrá que llegar a volar por su propio mérito. Fíjate que me agrada lo que estás diciendo, y yo sí te pediría, aprovechando que la gente nos está viendo y con el motivo de impulsarlos un poquito a aquellos que escriben, ¿cuáles son los criterios bajo los cuales ustedes analizan un texto? Y no, digo analizan porque muchos van a decir mutilan o lastiman. No. Aquí ustedes ven el texto íntegro y así lo mantienen. ¿Cuáles son los criterios? Yo, por ejemplo, si tú me mandaras un texto, o cualquiera de las personas que nos están viendo en este momento, mandan un texto, por puritito respeto, y porque yo soy escritora, yo no me atrevería jamás ni a ponerle una coma, ni a tildar una palabra, ni a corregir una supuesta falta de ortografía. Las cosas como se mandan, así se leen y así se quedan. ¿Qué es lo que nosotros valoramos en un texto? Claro, por supuesto, que esté bien escrito, que tenga buena ortografía, que esté bien puntuado, etcétera, pero eso ni siquiera es lo más importante. Para mí, lo más importante, y para mis compañeros en la mesa de edición, lo más importante es que el texto conmueva. Al final, lo que yo busco con un texto, sea un cuento, sea un poema, sea una narración o incluso sea una fotografía, es que me mueva algo, es que se cierre ese círculo de comunicación entre el que escribe y el que lee, y que el que lee no se sienta igual que antes de haber leído su texto. Entonces, si te hizo reír y la intención era hacerte reír, lo logramos, y entonces se le va a dar un voto positivo. Si el texto, porque fíjate que también lo que sucede, y estarás de acuerdo conmigo, es que hay mucho palabrero.
Hay muchas personas que están muy concentradas en la regla, en la ortografía, etcétera, que es muy importante, pero no basta. Ese nada más es el primer escalón. Un palabrero es el que busca acomodar las palabras de manera correcta, etcétera, pero es como el que te da un beso con cubrebocas o el que te abraza con guantes. Yo lo que quiero es que los textos conmuevan, que si quisiste causar asco con tu texto, lo logres, que si quisiste generar lágrimas, te las arranques al lector. Eso es lo que es para nosotros importante y eso es lo que nos lleva a decir, esto es algo original que tiene que ser escuchado, que tiene que ser leído y por eso es por lo que los elegimos. Pero fíjate, Ceci, me parece precioso lo que tú estás comentando, pero tú dices, hay veces que no se toca el texto, pero el texto te toca el alma. Sí. Si sucede como en las canciones, ¿no? Alguna vez platicaba con el maestro Monarres, Jesús Monarres, a quien le mando un abrazo, y me decía que a veces es injusta la vida porque tú te tardas años, días o un buen tiempo en escribir una canción y cuando sale esa canción y alguien la hace suya, se olvidan del autor y la canción es de ellos. Es lo mismo, por eso que te digo, quizá no toques el texto, cuando el problema es cuando te toca el texto, para bien o para mal. Totalmente de acuerdo. Y aquí es justamente eso, el hecho de que ustedes analicen y vean, etcétera, es interesante. Ahora también, déjame decirte, y lo platicaba también con un grupo de jóvenes, que dicen, bueno, es que tratamos de escribir y tratamos de hacer lo mejor posible, pero pues hay faltas de ortografía, hay errores de redacción que no son imputables a nosotros, porque ya viene de una educación deficiente. Tratamos de hacer lo mejor posible, pero también échame una mano para decirme en qué estoy fallando. En ese sentido, ustedes una vez que analizan los textos, señalan esas deficiencias a su juicio o simplemente dicen, no calificó. Déjame platicarte que hemos tenido la fortuna de recibir en algunos casos hasta 3,000 textos, entonces no nos daría la vida para decir, a ver, a ti te faltó esto, a ti te faltó aquello, en fin. Tenemos talleres de creación literaria y entonces a los talleristas, con ellos sí estamos trabajando y trabajando y trabajando constantemente, precisamente para ir puliendo todos estos detalles. En algunos casos son de gramática, en algunos casos son de sintaxis, en algunos casos es de punto de vista, en algunos casos es la forma en la que se está abordando el sentimiento con el cual te quieren conmover, en fin. Para eso tenemos los talleres de redacción, en algún caso, sobre todo para los que se quieren dedicar a periodismo, o bien los talleres de creación literaria para todos aquellos que quieran escribir ficción. Excelente. Ahora, Ceci, por favor, y me lo está pidiendo producción, si puedes dar tus redes sociales de la revista y la otra, también informarnos, nuevamente repetirnos, de a dónde pueden mandar la gente sus artículos. Con mucho gusto. Nosotros estamos recibiendo, siempre la convocatoria es abierta al correo electrónico contacto@porescrito.org. La página de internet en donde pueden descargar el ejemplar electrónico gratuito es porescrito.org y nuestras redes sociales en Facebook nos pueden encontrar con Por Escrito MX, en Twitter @porescrito_, en Instagram Revista Por Escrito. También tenemos la reproducción del programa de radio que se transmite por código libre y por la frecuencia de Radio Anáhuac, y también en Spotify Por Escrito y en YouTube @revista Por Escrito. Nos pueden también escuchar en Radio Anáhuac, que es la frecuencia 1670 de AM, y pues también, si quieren el ejemplar gratuito, nuestras oficinas se encuentran en la calle de Amores 949, esquina con Ángel Urraza, y ahí tenemos una casita de madera en donde ustedes pueden llegar libremente a tomar todos los ejemplares que ustedes gusten. Ceci, un favor, digo esto, te lo digo como un atrevimiento.
constantemente vienen aquí escritores y jóvenes que quieren dedicarse a esto. ¿Podemos tomar también, traer para aquí repartir a la gente? Me daría muchísimo, muchísimo gusto. Esta revista no solamente se encuentra en nuestras oficinas, también se reparte en Bellas Artes, se reparte en todos los circuitos de museos de la Ciudad de México, el Museo de Historia Natural, el Museo de Antropología, la Casa Juan Rulfo, etcétera, y con muchísimo gusto me encantaría, tú dime cuántos ejemplares y con muchísimo gusto nosotros te los mandamos para que ustedes los puedan repartir con su audiencia. Perfecto. Y hay una expresión que me encanta, que es eso de cómo ser y no morir en el intento. Yo te pregunto, ¿cómo ser un emprendedor de la literatura, de la escritura y no morir en el intento? ¿Qué tips básicos nos puedes dar? Hace falta valor. ¿Por qué? Porque México sí es un país en el que el emprendimiento es algo difícil. Tengo la fortuna de tener así como que dos pies, mis pies en dos terrenos, ¿no? En el terreno literario y en el terreno de los números. Yo siempre digo que a mí me gusta contar y que al principio pensé que contar era 1, 2, 3, 4, 5 y que contar ahora me doy cuenta que también es había una vez. Doy clases de emprendimiento. Entonces, ¿cómo lo logras? Número 1, teniendo muy claro cuál es tu propuesta de valor. Cuando nosotros sabemos, cuando yo sé que mi propuesta de valor es darle a escritores y a lectores este pretexto para que puedan leer, y entonces yo puedo enamorar a patrocinadores para que estén de mi lado. Y conste, muchos patrocinadores en algunos casos son universidades, pero también hemos encontrado mucho apoyo, por ejemplo, con el Fondo de Cultura Económica, con algunas editoriales, con embajadas. Esto se vuelve, nunca será fácil, nunca, pero ¿qué negocio lo es? Entonces, creo que lo que hace falta prácticamente en todos los negocios, perseverancia, tener un buen pitch de negocio en el que a la gente le quede claro qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y además, como es un proyecto de responsabilidad social, que además de todo está afiliado a los objetivos del milenio de la ONU, creo que eso nos ha ayudado mucho, pues, para seguir adelante, y se nos agotan los 3,000 ejemplares que estamos tirando de manera física, es decir, que estamos imprimiendo de manera física cada 2 meses. Esta es una publicación bimestral, y tenemos muchas visitas en nuestro sitio de internet. También interactúen con nosotros, escuchen nuestro programa de radio, porque hablamos de temas de literatura, etcétera, y la verdad es que esto es por el puritito amor a las letras también. Ceci, programa de radio, ¿dónde lo pueden escuchar? En el 1670 de AM, Radio Anáhuac, todos los miércoles a las 4 de la tarde. Excelente, Radio Anáhuac. Bueno, de alguna manera también hemos tenido el gusto de ir para allá y estar ahí. Qué bueno, nos da gusto. Ceci, nos quedan 7 minutos porque sabemos que tú tienes otra reunión, entonces tú eres una mujer muy ocupada. Y aquí me gustaría hacer 2 cosas. Quisieras una invitación al público a que se atrevan, a que sean valientes, a que dejen sus inhibiciones, pero realmente que salga del corazón decirles cuál es el tesoro, cuál es la importancia de escribir. Mira, hay tantas razones y la verdad una sola. Creo que cuando nosotros como seres humanos somos capaces de estar en contacto con nuestros sentimientos, y cuando esos sentimientos afloran desde lo más profundo de nuestra alma para transformarse en lenguaje, esa es una de las satisfacciones más grandes. Cuando tú, en tu tristeza o en tu alegría, cuando en tu cansancio o en la efervescencia más grande, eres capaz de plasmar esos sentimientos en palabras y entonces iluminárselos en el corazón y en la mente a alguien más, yo creo que esa es la motivación más grande. Pero también hay otra. Cuando nosotros escribimos, cuando tú y yo platicamos, Alejandro, las palabras a veces se las lleva el viento, pero
ya lo dijo Poncio Pilatos, lo escrito queda. La palabra escrita es permanente y no importa que a lo mejor hoy esta revista la dejes encima de tu escritorio, pero a lo mejor dentro de un mes o a lo mejor dentro de un año la tomas y empiezas a recorrer estas páginas y entonces te vas a dar cuenta de la gran bendición que es la palabra escrita, que nos está ayudando a tener memoria. Y la memoria nos da identidad, y la identidad nos da personalidad y nos da arraigo. Y por medio de la congruencia que nosotros tenemos con nuestra identidad, llegamos a la plenitud. Fíjate, dijiste memoria e identidad. Ojalá algún día estemos todos orgullosos de eso, de nuestra memoria y de nuestra identidad, como personas. Sí. Ya no digo como pueblo, como personas. Otra de las cosas, y agradezco mucho lo que me está comentando producción, en el sentido de que obviamente tú tienes una revista y estás sacando esto, pero a veces la literatura juvenil con la infantil tienen unas grandes diferencias. ¿Hay algún taller para niños, para generadores de emprendedores en la escritura? ¿Hay algo que hagas por los niños? Hablando de niños de quizá de 6 a 15 años. Sí, claro. Nosotros tenemos un convenio con la Biblioteca IBI que está dedicada básicamente a el fomento de lectura de niños y de jóvenes. Y nosotros tenemos abierta la convocatoria para talleres para niños y madres que quieran leer o niños y padres que quieran leer, porque creo que la lectura nos hace muy bien que sea en comunidad. Creo que cuando tú ves a tu mamá leer, a tu papá leer, o cuando te leen y estamos leyendo juntos, estamos generando un vínculo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sobre todo para los chicos, por ejemplo, de primaria alta y de secundaria, estamos leyendo juntos para que papá y mamá también sepan qué están leyendo sus hijos. Entonces, si de repente están leyendo Marianela de Pérez Galdós y ellos no tuvieron la oportunidad de leerla, la leemos juntos. Y entonces, esa oportunidad de convivencia la aceptamos y la retomamos para fomentar vínculo padre-hijo. Perfecto. Otra cosa que me están diciendo, Cecilia, y esto es importante, antes existían muchos premios de literatura. Existe, al día de hoy tú tienes conocimiento de estos premios, si existen todavía, porque antes te premiaban los periódicos, te premiaban, los círculos de periodistas, etcétera, pero me dicen, oye, es que cada vez también no hay estímulos o no hay algún tipo de acción que te fomente a participar en algún concurso. La verdad yo no recuerdo. ¿Lo hay? El INVAL tiene convocatorias anuales. Hay también varios premios internacionales en España, hay muchos premios internacionales, pero te agradezco muchísimo porque nosotros para celebrar cada aniversario de la revista tenemos una convocatoria, tenemos un concurso internacional que en la pandemia se suspendió, pero que este año vamos a retomar y estaremos muy pronto y te mandaré la convocatoria para premiar cuento, narración, poema, viñeta y fotografía. Perfecto. Bueno, lo único que te pediremos es que colaboremos en conjunto para difundir esto, ¿no? Créeme que es verdaderamente agradable esta situación, este tipo de emprendimientos y pues, ¿qué te puedo decir? Ojalá fuera tan buena idea, tan atractiva para todos que la pirateara, ¿no? Porque dicen, bueno, es que la piratería es mala, pues de alguna manera te lean o no te lean, pero lo importante es difundirlo. Y si difundes calidad, seguramente se generará más calidad, ¿no? Se reproduzca, se piratee como quieran, pero difundan esta idea, lo hermoso que es la escritura, la aventura de entrar e ingresar a un libro. Te agradezco muchísimo, sé que tienes muchas cosas que hacer, solo te pediré un favor, que nos dijeras en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues Cecilia Durán Mena es una mujer a la que le gusta contar y entre números y letras, la verdad es que se generan castillos maravillosos, se encuentran soluciones, se expanden fronteras. Esa es Cecilia Durán Mena.
Ceci, pues te agradezco muchísimo, qué buen punto, ya saben, aquí tenemos una obra literaria que será tan grande o tan pequeña como ustedes la quieran hacer, al final es para ustedes, como lectores ya tendrán las críticas o de alguna manera todas las palabras dulces que quieran, pero sigan esta revista. Despídete con tu revista, por favor, Ceci. Muchísimas gracias. Por favor, vengan a nuestro conversatorio que es el día de mañana en la librería Rosario Castellanos. Inscríbanse, vamos a tener un curso sobre Sor Juana Inés de la Cruz que empieza en agosto. Va a ser un curso tanto presencial como en línea. Tenemos talleres de creación literaria y tenemos un taller también muy, muy interesante de antropología narrativa, por si les interesa el mundo de la literatura. Perfecto, pues básicamente me encantaría decir, pues bien, yo necesito decirte, etcétera, pero no me voy a ver tan clásico. Lo único que necesito es decirles gracias por estar aquí, muchas gracias, Ceci, y sobre todo, hasta la próxima. Muchas gracias.